Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí y sobre todo quisiera expresar mi gratitud a la organización por permitirme estar aquí, por este magnífico congreso que, como sabemos, es tan necesario para continuar reclamando y dando voz a la mujer y el papel que ha ocupado y que ha sido marginado, olvidado e ignorado dentro de la literatura y la historia tradicionales. Mi comunicación de hoy se llama Autobiografía de Lota España como reivindicación del yo literario eh, y con ella quisiera presentar, acercar un poco más la figura de la poeta malagueña y de su valor dentro del acervo cultural y literario del siglo XX. Como decía, Lota España es una poeta malagueña olvidada, ignorada por el canon tradicional patriarcal, que nos ha legado una ingente cantidad de poemas y de textos en prosa, muchos de ellos, la gran mayoría, inéditos, y otros han sido publicados a lo largo de prácticamente 40-50 años, publicados, como decía, en diversas revistas y periódicos de prestigio, tanto nacional como internacional, y en los que descubrimos un yo lírico femenino que no reniega de su condición de mujer, sino que lo reivindica y lo reafirma tanto en sus versos como a través de los personajes que protagonizan sus relatos y sus novelas cortas. Personajes como Marisa en La voz del terruño, como Lady Fulton en El arcón de las tres llaves, mujeres diametralmente opuestas, que digamos que siempre van a ir buscando soluciones a dilemas y a enfrentarse a situaciones en las que la vida no hace fácil la vida, el día a día, la supervivencia para una mujer cuyo destino está marcado tan férreamente por el paradigma machista, androcentrista. A través de sus textos y de los datos biográficos hallados hasta el momento dentro de esa enorme caja con todos los manuscritos que su familia custodió durante muchísimo tiempo y que yo ahora tengo el enorme placer y el honor de estar analizando, pues en todos estos textos podemos discernir una mujer con una personalidad introvertida, que no renuncia en ningún momento a su sueño de dedicarse al quehacer literario. Tanto es así que nunca se dedicó a ninguna otra cosa que no fuese el escribir y el leer, tal y como recuerdan sus descendientes, con los que he tenido la suerte de entrevistarme, y que recuerdan a la tía Lola siempre en casa, siempre escribiendo, creando en cualquier papel, en una servilleta, en un recorte de prensa, en cualquier papel que pudiera encontrar, y nunca se dedicó a ninguna otra tarea propia de la mujer, digámoslo así, ya que no cocinaba, no hacía tareas en el hogar, no se casó nunca, se dedicó constantemente, de manera tenaz y exclusiva, a la literatura. Hay que recordar que la escritora pasó una gran parte de su vida desde 1936, el año en el que, como sabemos, estalló la Guerra Civil, pues como decía, desde el inicio de la Guerra Civil hasta su muerte en 1973, a la edad de 81 años, estuvo en lo que podríamos denominar como un exilio. En lugar de marchar fuera de España al exilio, como muchísimos otros compatriotas se vieron abocados a hacer, Lota España se encierra en su casa, bueno, en casa de su hermana Milagros, que vive en Benamargosa, para alejarse de la capital malagueña donde ella habitaba en ese momento. Se va a Benamargosa con la hermana, donde hace una especie de exilio en el que se encierra dentro de esa habitación propia. Y no volverá nunca más a pisar la calle. Cierto es que regresa, debido a la muerte de su hermana Milagros, regresa a su casa malagueña, pero una vez más abocada a estar dentro del hogar, en el exilio de su propia casa, por temor,
lógicamente, a las represalias por parte del régimen fascista de Franco. Y jamás, como decía, volvió a pisar la calle dentro de esa habitación propia, creando un mundo literario que de hecho ya la había acompañado desde su infancia, como veremos en los textos. Digo textos porque son dos pequeños fragmentos algo diferenciados, autobiográficos. No debemos olvidar que el temor era fundado por parte de Lot a la hora de pretender quedarse en el interior de su hogar, ya que su último texto y uno de los últimos que se publicó en la capital malagueña antes de la entrada de las tropas franquistas a finales de 1936, pues es un poema dedicado al anarquista y socialista Durruti, que, bueno, como se sabe hoy en día, pues falleció en extrañas circunstancias. Al principio pues se pensaba que había sido asesinado por el Frente Nacional, y ella le dedica una sentida elegía, ensalzando su figura, que es publicado en diciembre, pocos días antes de que entren las tropas de Franco, como decía, con lo cual pues su temor de ser ajusticiada no era para nada infundado. El legado literario que nos deja Lota España es superior a 3.000 poemas y más de 400 textos en prosa, entre los que hay artículos, novelas cortas, cuentos, relatos, cuyo análisis y exégesis todavía me tiene ocupada y creo que me va a dar para algunos años más, bastantes. Hasta ahora he realizado una edición crítica de su poesía dividida en 2 volúmenes que recomiendo y que espero que ayude a dar a conocer su obra y a ubicarla en el lugar que merece dentro de la historiografía literaria. Lota España proclama o defiende una poesía como fuente de conocimiento y de verdad, una revelación de la verdad trascendente que solo se traduce desde la palabra que la poeta lleva a los seres humanos, una suerte de mensajera desde la divinidad. Es una elegida, una poeta iniciada. En el texto Los artistas, Lota España dice: los artistas somos almas emanadas de Dios mismo, que marchamos derramando nuestra luz en los senderos. Es una idea del poeta conectado con la divinidad, emanando directamente de Dios y cuyo cometido en la vida es llevar esa verdad, esa belleza a sus semejantes. Aunque sus constantes intentos de publicar fueron en muchos casos rechazados, como es el mismo caso que ocurre con la revista Lectura, que rechazó el texto denominado Justicias Humanas por considerar que era inapropiado para sus lectores y especialmente lectoras, al versar sobre el divorcio y el amor extraconyugal femenino, así como el sometimiento de la mujer al hombre, que la considera, como sabemos, como una propiedad, y la obligación de la mujer de contraer matrimonio para subsistir y definirse socialmente. No podemos olvidar que Lota jamás contrajo matrimonio. Se dedicó exclusivamente, como decíamos, a la literatura. Pues bien, en 1948, Lota, después de haber enviado esos textos a la revista Lectura, recibe una carta en la que se acepta uno de los 3 relatos que ha enviado y le piden que escriba un poco sobre sí misma, para crear una ficha, para insertarla dentro de una nueva sección que van a publicar a lo largo de 1949, que se va a denominar Mosaico, y en la que van a dar a conocer a los colaboradores y escritores que participan en la revista. Lota no es muy dada a hablar de sí misma. De hecho, tiene un muy interesante texto llamado El Sagrario Interior, en el que defiende que hay una parte de nosotros mismos que nunca debe ser traicionada ni mancillada compartiéndola con otros. Por lo tanto, no se sentía muy cómoda hablando de sí misma o desvelando aspectos de su propia vida personal y de su personalidad. Cuando le requieren que haga un poco una ficha, una autobiografía, Lota, al menos
escribe dos versiones, que son las dos que se han encontrado, que he encontrado dentro de esa caja de manuscritos. Una está escrita a mano y la otra está escrita a máquina. Una, la escrita a mano, tiene un tono más intimista, confesional incluso, personal, y la versión escrita a máquina podría ser un poquito más aséptica, con datos menos personales. Entonces, lo primero que me gustaría hacer es compartir con ustedes el texto. Bien, como decía, en los textos vamos a descubrir algunos aspectos interesantes, muy interesantes, sobre la vida y la personalidad de la escritora. Comienza el texto manuscrito diciendo: hablar de sí propio entraña siempre un germen desleal, conectando directamente con el texto que hemos nombrado antes de Sagrado Interior. Y continúa: porque si nos revelamos insinceramente, traicionamos a los demás, y si lo hacemos con sinceridad, nos traicionamos a nosotros mismos. Es decir, la autora ya nos está diciendo que hay aspectos personales íntimos que están en ese sagrario interior que deben permanecer siempre dentro, como algo secreto, como algo que va más allá, que trasciende, que es un enigma de cada individuo, y que revelarlos realmente es traicionarnos a nosotros mismos. A continuación, Lota España en este texto pues va a decir que nació en Málaga frente a Gibralfaro y al mar, aunque por haber transcurrido parte de mi adolescencia en Canarias me considero algo hija del Teide. Efectivamente, dado que su padre era capitán de la Guardia Civil y se vio envuelto en un curioso asunto, en la muerte de un carabiniero, pues fue enviado a las Islas Canarias, a Tenerife, donde Lota pasó algunos años de su adolescencia, donde publicó Notas Perdidas, el único poemario que publicó en vida, y marcó su vida esa estancia en las Islas Canarias. A continuación, ella dice de sí misma: he sido un auténtico caso de vocación literaria y precocidad infantil. Empecé a escribir cuando aprendí a escribir y ya publicaba en revistas y diarios locales cuentos y poesías a los 10 años. Es decir, ella misma, como hemos visto, sabía desde muy, muy pronto que su vida debería estar dedicada a la literatura, confirmando ese eje central de su vida, de esa concepción de la poeta como iniciada. Aquí hablamos de vocación y de precocidad infantil. A continuación va a contar cómo para poder recordar las lecciones en el colegio tenía que versificarlas, las convertía en poemas, para poder recordarlas, porque le resultaba a veces muy tedioso. Sin embargo, devoraba todo tipo de libros. Dice Lota España: por aquel tiempo, se refiere a esa infancia, por aquel tiempo yo abandonaba ya mis muñecas para encerrarme en un rincón donde, como las polillas, me ponía a devorar toda suerte de libros. Tenemos aquí un poco esa habitación propia de Virginia Woolf, que luego, curiosamente, también se convirtió en ese insilio. Hablamos de una personalidad introvertida, no sabría decir si tímida, pero sí introvertida. Recordemos que la introversión consiste en recargar o descargar las energías cuando estamos con otras personas. Lota España parece claramente una mujer introvertida con un gran mundo interior. A continuación, dice Lota: amo infinitamente a la poesía, para la cual creo poseer condiciones naturales. Mi vida entera ha sido una exaltación rítmica, una dedicación y abdicación de todas mis cosas, horas, amores y conveniencias. Es decir, aquí nos está diciendo que renunció a todo para dedicarse de manera exclusiva a la poesía. Esa renuncia es curiosa porque ella, en algunos textos, va a defender el papel de la mujer en el hogar, como ángel del hogar, en cierto modo. Sin embargo, como vemos, ella renunció a esa vida
para no llegar jamás a casarse y dedicarse exclusivamente a escribir y tratar de publicar. A continuación, bueno, pues va a hablar un poco de esas publicaciones que está haciendo tanto en España como en América, las Canarias y Marruecos, en la revista Vida Marroquí. Y termina este párrafo con una interesante definición de sí misma. Dice: todo lo he sembrado hasta aquí a voleo y generosamente, como un perfume exaltado y natural, siendo por eso novia del humo e hija del viento. Esta definición es muy importante para entender la personalidad de Lota, por cuanto tiene de confirmación de lo etéreo. Y lo etéreo es algo que se transpira a lo largo de toda su obra, ya sea poesía o prosa. Lo etéreo, lo intangible, lo inefable. Esos mundos más allá del ensueño, del momento de la vigilia nocturna en el que se funden el día y la noche o la noche y el día. Todos esos aspectos de su personalidad están ahí en ese ser, novia del humo e hija del viento. En algunos poemas ella manifiesta que quisiera ser algo que está en constante movimiento y evolución, una hoja, una voluta al viento, no un árbol con raíces. A continuación dice: modalidad humana, un sueño perpetuo, un deseo de corporeizar visiones, una infinita sed de algo que no está en mí ni fuera de mí. Amiga de la soledad, adoro la naturaleza más mientras más primitiva y salvaje sea ella. Son para mí los dos espectáculos más sublimes de la vida, el mar indómito y el espacio cuajado de soles. Efectivamente, Lota era una gran amante del mar, al que dedica también hermosísimos poemas. Y la naturaleza llega a convertirse en un personaje en algunos de sus relatos, como por ejemplo en la novela El faro del Petrel, en el que la naturaleza es un personaje más. De hecho, ella adoraba la naturaleza, adoraba a los animales. No pecamos de osados si decimos que Lota España era una animalista. Tiene un texto en el que defiende a los pobres animales, defiende a un pobre oso que llevan unos gitanos y al que ella considera que maltratan. Y ella quisiera quitar el látigo a los hombres que están dando de latigazos al oso y azotarlos a ellos. Interesante también, un poco más abajo, cuando está hablando de los escritores que más le gustan y le interesan. Dice: de los autores españoles y extranjeros, prefiero tantos. Nunca se ha escrito mejor que ahora, y en especial tenemos prosistas y poetas verdaderamente geniales. No obstante, si se me constriñese a indicar, sintetizaría así mis preferencias: Zozaya, Juan Ramón Jiménez, Concha Espina y, de los modernos, Tomás Borrás, César Ruano y tantos otros. En cuanto a los extranjeros, me gustan infinitamente Maeterlinck, Rabindranath Tagore y Walt Whitman, quizás por el contraste. Es interesante que Concha Espina, la figura de Concha Espina, esté aquí presente, porque es una mujer que tiene algunos aspectos en común con Lota. Recordemos que Concha Espina fue posiblemente la primera mujer que pudo dedicarse a la literatura y vivir de ello y sacar adelante a su familia sola, gracias a la escritura, y para ella posiblemente era un modelo a seguir. Ambas además están a favor de los derechos de la mujer, pero no puede decirse que sean feministas activistas. De hecho, Concha Espina, como sabemos, digamos que flirteó con ideas de uno y otro bando. Lota España se mantiene más o menos en las ideas de izquierda, sobre todo conforme avanza en edad, cada vez es más visible y más notable ese acercamiento a las ideas más de izquierda, por así decirlo. Pero es interesante que la malagueña aquí esté confesando su amor por la literatura de Concha Espina, con quien digo, hay muchos puntos de contacto.
A continuación, una vez más, hace todo una confesión y dice: no pienso ni deseo tener otra profesión que la literaria, siempre ardida hasta el alma en una sed rabiosa de superación. He padecido dolencias más espirituales que físicas que me han mantenido algunos años apartadas de las letras. ¿Acaso no pensaba volver? Hay sortes tan dolorosas en la vida que atravesarlas equivale a casi un naufragio y casi una resurrección. Pero ahora que el átomo se desintegra y la Virgen Blanca de la Onda acude con premura a la antena, no es generoso anularse ni desconocerse a sí mismo. Torno a escribir por imperativo categórico. Mi espíritu que me ordena aportar mi brizna constructiva a la obra civilizadora del mundo nuevo, y porque el arte es para mí algo más que la vida. En resumen, soy una gran soñadora árabe, por mi ascendencia andaluza, una española de corazón que repite un lema que sintetiza su fe: hacia Dios por la belleza y el bien. Bueno, tenemos aquí algunos aspectos interesantes. El hecho, por supuesto, de declarar abiertamente que no desea tener ninguna otra profesión que no sea la literatura, y que es algo que es superior a ella, el amor al arte, la necesidad de transmitir, de llevar esa palabra divina, de ser ese hilo conductor, esa elegida, esa iniciada. Y curiosa, ese último lema con el que cierra este texto, en el que se sintetiza la fe y dice: hacia Dios por la belleza y el bien. En el original, este texto había sido anteriormente escrito de otra forma, tachado y reescrito, como acabo de leerlo. El original decía: hacia el bien por la belleza. Es interesante que en una primera versión no aparezca la divinidad y en una segunda sí. La divinidad, la idea religiosa, la fe, como la vive Lota, sufre una serie de cambios fundamentales y una evolución a lo largo de su vida, hasta llegar a un punto en el que, por ejemplo, se desvincula totalmente del catolicismo de la Iglesia y vive una religiosidad mucho más interior, mucho más pues casi oriental, casi digamos que cercana al protestantismo en ciertos aspectos, desvinculándose del catolicismo de la Iglesia católica, de la cual quedó bastante desilusionada, sobre todo porque se alió con el frente franquista. Cuando hace este cambio, está introduciendo la figura de Dios como esa trascendencia a la que el arte puede ir, pero siempre nombrando bien y belleza, dos aspectos fundamentales, tanto en su vida como en su obra. El arte, la poesía, para Lota España, como para Walt Whitman y para otros muchos tantos escritores, pasa por ser esa verdad y belleza que lleva a lo trascendente y a la divinidad. En el segundo texto, el texto escrito a máquina, que desgraciadamente no tenemos completo, pues es una descripción con algunos datos biográficos que ya ha dado anteriormente en el texto que hemos leído, aunque no descritos de una manera tan poética. Tiene una retórica menos poética, más directa, más informativa, divulgativa, y como algo muy interesante, porque se me va acabando el tiempo, como una línea muy interesante es el final, el párrafo final que tenemos, que no es el del texto, porque el texto está sin acabar, falta la siguiente página. Dice: sin embargo, mi obra inédita y desconocida es enorme, puesto que representa la labor paciente y tenaz de toda mi vida, pudiendo entresacar de ellas los siguientes libros en preparación: Humo en las manos, Oro gris, Veneno de la luna, Poemas de la armonía cautiva, Poemas del mar, El momento infinito y Volutas de seda, todos ellos poéticos, puesto que esa es mi primera modalidad, la poesía. Y el último párrafo comienza sin acabar de la siguiente forma:
autodidacta y solitaria en mi creación, no pertenezco, y ahí nos quedamos. Y ese no pertenezco, bueno, pues me atrevo a decir a que está hablando de no pertenecer a una escuela, no pertenecer a un movimiento. Ella refunde constantemente los estilos. Es cierto que al principio tiene una gran influencia tanto de Juan Ramón como de Darío, del modernismo, pero a lo largo de su vida va a pasar por diferentes cambios, abrazando la poesía popular, abrazando nuevos estilos, incluso el surrealismo en algunos momentos puede parecernos, creando siempre una voz propia, una voz femenina, una voz que no va a renegar de la feminidad, que no se disfraza de hombre y que busca siempre esa forma de conectar con la verdad y con la belleza, tanto en su vida personal como en su obra. Bueno, muchísimas gracias a todos. Perdón, de aquí mi perrito, disculpen. Muchísimas gracias a todos por escuchar y les invito a ir conociendo su obra poética en la edición, como he dicho, de estos 2 volúmenes de antología poética, que, bueno, son una buena forma de comenzar a descubrir a esta interesantísima escritora malagueña. Muchas gracias.